Muchas gracias a quienes están todavía aquí esperando pacientemente esta conversación que va a ser sumamente interesante, sobre todo por los datos y el trabajo que ha venido haciendo María Belén Moncayo durante todo este tiempo desde su página Me Crea Total Producciones. Y bueno, nosotros vamos a precisamente con ella a conversar y a ir reflexionando en torno a esos avances o esas situaciones que se han quedado todavía en el tiempo detenidas y que no han permitido avanzar en la tan ansiada, sobre todo el respeto que debe darse entre todos, hombres, mujeres y bueno, y todo lo que en el conglomerado social en este momento pues se está debatiendo. Así que, como yo les decía, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una de las cosas que los grupos que siempre están en la lucha de poder conseguir realmente todas estas, no son conquistas, sino algo que realmente es necesario para poder vivir y convivir en paz. Y es precisamente el ver cómo se van resolviendo, por ejemplo, los temas de casos de violencia intrafamiliares, de violencia en general, laboral, entre grupos de amigos, sociales. Tenemos también que no se han contemplado garantías. Ahí el tema de la brecha salarial y ese lema que hay pues entre las mujeres, sobre todo feministas, que hablan sobre el no me felicites, lucha conmigo, que es lo que todos queremos realmente, estar juntos, unidos, hombres y mujeres, para poder lograr que haya equidad en este proceso. Entonces, ya que está María Belén Moncayo, yo voy a leer un perfil y quiero saludar también a todos quienes nos están acompañando ahora y quienes verán, yo sé, después también este video. Ella fue adolescente en los 80, o sea, yo también. El mejor tiempo, como dice, cuando el mundo tenía sentido. Ella es presidenta vitalicia y por autodefinición en la plataforma de activismo feminista My Crea Total Producciones. Es teacher en español, coleccionista de piezas vintage, que ya pronto voy a tener la mía también, y es curadora de videoarte. No sabe cocinar, así que cuando nos invite, comprar unas empanaditas. Sí, y bueno, él ya espera, este es bastante particular de alguna conversación que tuvimos, pero dice, ella espera que un meteorito acabe pronto con la humanidad. Oye, antes de ayer, supuestamente tenía que pasar por aquí, no sé qué pasó, se desvió finalmente, se arrepintió. Nos dio una nueva oportunidad, ¿eh? Nos dio una nueva oportunidad para ver si hacemos algo diferente. Y bueno, con ella vamos a estar hablando esta noche sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que eso fue otro de los temas que ella justamente me recalcó, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y precisamente para poder entrar en contexto de qué es lo que estamos conmemorando, vamos a tener pues al inicio este breve contexto histórico para saber por qué no se debe de decir Feliz Día de la Mujer, que todos hemos recibido, todas las mujeres han recibido de alguna manera de una u otra persona esta felicitación, ¿no? ¿Qué opinas tú? Buenas noches con todas, con todos. Me disculpo porque por algún inconveniente tecnológico que no lo supe resolver, sino hasta hace pocos minutos, no podía ingresar desde mi ordenador hasta este live que tengo el gusto de compartir con ustedes y lo estoy haciendo desde el teléfono. Por eso es que me moví un poco para organizarlo espacialmente de la mejor manera. Veamos cómo resulta. Es un honor para mí nuevamente estar como invitada en el periódico El Costanero, departiendo con una mujer trabajadora como Olga Guerra, porque a Olga Guerra nadie le ha regalado nada, todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Me consta del medio a la mitad todo ese tesón de trabajo. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es tal porque viene de un contexto histórico que se vino fraguando desde 1908 en Dinamarca, en Rusia, hasta que finalmente
llegó a la instancia de el 25 de febrero de 1911, cuando luego de lo que se conoce como la Marcha de las 20.000, que era una marcha que hicieron las trabajadoras de la industria camisera de Nueva York para exigir derechos laborales dignos, ¿no? La consecución de las 11 semanas de esas huelgas llegó hasta la instancia de que en algún momento se produjo un incendio en la fábrica Triangle de las que hacía puños y cuellos de camisa, ¿sí? Y mucha gente logró salir del edificio, los empleadores y muchas trabajadoras y trabajadores, pero otros no. Y para que se usaba, digamos, en esa época en condiciones casi de esclavitud que trabajaban esas mujeres, que los empleadores cierren la puerta para poder revisar sus bolsos y para que no salgan a horas que no les correspondía según los horarios. Entonces las puertas estaban cerradas y es por eso que 129 mujeres, al producirse el incendio, no pudieron salir y murieron calcinadas. La consecución de estas varias fechas terminó luego de, a partir de 1975, cuando fue el Año Internacional de la Mujer, en que la ONU declare al 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y es por eso, porque esta fecha se asienta sobre la base del trabajo indigno que hemos y explotado y además de esta necropolítica pública y privada que venimos soportando las mujeres desde hace muchos años, siglos. Es por eso que es un insulto decirnos en este día, feliz Día de la Mujer. Lo que necesitamos es que en primer lugar los hombres se callen la boca, no sean protagonistas, no hablen, no opinen, porque ya todo el resto del año lo hacen. Hoy mínimamente lo que tienen es que escuchar. Así que los que nos están escuchando, enhorabuena que se den el tiempo de escuchar. Entonces es por eso que en este día decimos, es un día más especial todavía para seguir luchando, ¿sí? Por nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos, en la medida en que justamente somos eso, somos seres humanos, con derechos en la mayoría de las constituciones de los países del mundo consagrados. En la del Ecuador, por ejemplo, que se considera una de las mejores constituciones del mundo a partir del 2008, pero sin embargo nuestros derechos son un saludo a la bandera, ¿no? Es decir, nuestra vida ya lleva muchos años de ser precaria y con la pandemia se ha recrudecido en todo sentido. Eso sería pues una introducción a lo que es este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y precisamente lo que tú mencionas en torno a esta situación laboral que sigue latente, que en algún momento yo escuchaba que del tiempo en que se venía luchando en los años 60, 70, en torno al poder, ya se comenzaban a ver ciertos movimientos mucho más fuertes. Sin embargo, tenemos una brecha bien amplia en torno a el poder contar con un salario digno, por ejemplo, con un salario que vaya acorde también a lo que hombres y mujeres hacen, trabajan, ¿verdad? Pero sobre todo en el tiempo se ha ido creando, quizás por lo comercial que se vuelve todas las celebraciones, que lo mencionan como celebraciones y no como una conmemoración histórica, en donde, como tú me comentaste, ¿no? Es literal e históricamente imprescindible que el Ecuador lo posicione como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque el maltrato laboral continúa
y es uno de los más grandes problemas que tenemos. Dentro de las estadísticas que tú puedes haber visto o que tengas cercanamente, ¿cómo ves ese proceso dentro de Ecuador y en los temas relacionados con lo laboral, por ejemplo? Claro, en enero del 2022, es decir, apenas hace un mes y unos pocos días, fueron despedidas de su trabajo 76.566 mujeres, ¿sí? Es decir, casi 77.000 mujeres perdieron su trabajo en enero del año pasado. Y esto es una secuela de lo que pasó en la pandemia. Es decir, muchas fábricas textiles de alimentos empezaron a despedir con indemnizaciones insultantes a mujeres que habían trabajado, por ejemplo, 20 años, 25 años, y que habiendo dejado la salud y su vida entera, habiendo dejado el pellejo en esos trabajos de explotación, cuando vi este reportaje, de esto hace más o menos un año y medio que vi este reportaje, unas decían que no se podían jubilar porque necesitaban ese ingreso. Ujú. Y otras pues todavía les faltaba algunos años para poder completar los 25 y jubilarse. Y que, sin embargo, de lo cual les hicieron despidos intempestivos y les dieron unas indemnizaciones absolutamente insultantes. Te estoy hablando que fábricas gigantes de caramelos como Confiteca despidieron a mujeres enfermas y ya de edad madura con indemnizaciones de $240. O sea, de ese color son las cosas. Entonces, ahora, con esta cifra que te menciono, las cosas se recrudecen, ¿sí? Y entonces a eso súmale que la población promedio del Ecuador, según el censo del INEC, el último censo del INEC, el promedio de edad del ecuatoriano es 15 años. Es decir, nosotros somos una población niña, ¿sí? Ni siquiera somos una población adolescente, somos una población niña. Entonces, eso quiere decir, eso está directamente relacionado a las estadísticas de la otra violencia gigante, pero totalmente relacionada a esa misma del corporativismo y el capitalismo salvaje, que es el embarazo adolescente, ¿sí? Ujú. Que en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Se considera, y es sobre lo que han alzado la voz muchas feministas de muchos contextos, para decir que la fábrica más grande de pobreza es el embarazo adolescente, ¿sí? Porque esas madres, esas niñas madres, dejan de escolarizarse. Entonces es una mujer que tiene pocas posibilidades de tener un trabajo digno y que va a tener también hijos que van a estar en las mismas condiciones. Es decir, es un círculo Un vicioso y círculo una vicioso. cadena de pauperización de la que no se puede salir a menos que haya una política pública integral de erradicación de las violencias hacia las niñas y mujeres. Entonces, eso está directamente relacionado a los trabajos explotados, ¿no? Entonces, eso es parte de la gran lucha de decir, hay que poner el foco en la mujer trabajadora, en igualdades de condiciones laborales, salariales, de oportunidades, ¿sí? Las niñas no deben trabajar, ¿sí? Las maestras no deben tener dos trabajos, deben tener salarios dignos. Las Claro. maestras, las mujeres que trabajan en fábricas, todas nosotras tenemos que tener salarios dignos y en los mismos cargos que ocupan los varones, tenemos que tener la posibilidad de tener los mismos salarios, ¿sí? No por una biología femenina, ¿sí? Porque eso es un determinismo biológico impresentable.
es porque somos consideradas seres humanos en la Constitución de la República porque lo somos. Esto que parece una cosa así absolutamente básica, una noción de sentido común, para el patriarcado evidentemente no lo es, no le conviene que sea. Entonces, esa es la lucha. La gran lucha feminista contemporánea es de clase, de raza, de género, de movilidad humana. Exactamente. Justamente hoy yo leía de un medio local de Ecuador de que en 7 años se suman 529 femicidios en Ecuador. Y esa es una cifra que se habla de 7 años atrás. Tú vienes desde hace algún tiempo, desde el año pasado, vienes registrando día a día lo que va aconteciendo en este tema y que van llegando a ser cifras realmente alarmantes de la cantidad de mujeres que han muerto. Hablemos un poco de qué es el femicidio y qué relación hay entre el femicidio y el feminicidio, si es solamente un tema de vocablo, es un tema de letras, para que se entienda un poco, porque también a veces hay un poco de, digamos que no se entiende bien de qué se está tratando, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de eso que va en relación también. Claro que sí. El feminicidio es el crimen de Estado hacia las mujeres, es decir, es esa falta de protección de la política pública de erradicación de las violencias hacia las niñas, adolescentes y mujeres, ¿sí? Una política integral para que todo el componente de la sociedad, a través de la política pública, repito, no nos asesinen, no nos maten. Cuando hay ausencia de eso, se habla de un feminicidio. Por eso hablamos de un Estado feminicida, como el ecuatoriano, como el mexicano, como la mayoría de los estados latinoamericanos. Son estados feminicidas, ¿sí? El femicidio es el acto per se del asesinato a una mujer solo por el hecho de ser mujer, ¿sí? Esas son las dos diferencias. Perfecto. Entonces, nosotros en el Ecuador a la fecha, incluyendo el 8 de marzo, tenemos 47 casos de femicidio, ¿sí? Que son tales porque el Estado feminicida ecuatoriano no nos protege, ¿sí? Y en esos 47 femicidios, que es la cuenta que lleva Malcriada Total Producciones, que es la plataforma que yo llevo adelante, están considerados no solamente aquellos pésimamente mal llamados crímenes pasionales por los medios de comunicación o por la sociedad civil en general, que son los casos en que el varón mata a su pareja, a la mujer, a la madre de sus hijos, a su novia, a su conviviente, etcétera, sino que también están incluidos aquellos casos en los que también por una negligencia del Estado en protegernos como seres humanos hay asesinato a mujeres. Por ejemplo, aquellos en los que por negligencia médica, ¿sí?, las mujeres han muerto en el quirófano. ¿Sí? En este año al menos han habido 2 casos, ¿sí? Una mujer policía murió por una cirugía en el estómago y otra mujer murió por una cirugía plástica, ¿sí? Habiendo entradas sanas y buenas a los quirófanos, es decir, por negligencia médica. Entonces, en ese sentido también se considera femicidio. Yo los considero femicidio. Malcriada Total Producciones lo considera femicidio. Esas cifras que tú bien apuntas de los 500 y pico de casos, sí, son los que se suman desde hace varios años, desde el 2014. Y esta cifra de 47 está directamente relacionado a las cifras de todos los otros tipos de violencia y en general de los asesinatos en el Ecuador, que la proporción de lo que es del año pasado casi se han triplicado. Violencia que está totalmente ligada, ¿sí?, a lo que fueron las masacres de las cárceles. Es decir, la masacre de las cárceles ha producido un recrudecimiento de la violencia porque las mafias siguen saldando cuentas,
Y en ese saldar de cuentas hay también Mujeres. muchas mujeres que han sido asesinadas, ¿sí? La gran cantidad de estas mujeres que han muerto, estas 47, han muerto en los contextos de lo que se llama asesinatos por sicariato, ¿sí? Sí. Pero también no solo porque de alguna manera podrían estar involucradas en eso de alguna manera afectivamente con los mafiosos, pero también son muchas veces víctimas de balas perdidas o son parte de estas vendetas de las mafias de que van y matan a toda la familia, entonces están dentro de las masacres familiares, ¿no? Entonces, eso es producto y responsabilidad del Estado feminicida en el que vivimos, que al parecer, pues, mucho no se está encargando de erradicar la violencia de las mafias, simplemente se limita a darnos cifras y a contarnos qué armas y el grueso calibre de las armas que tiene la mafia, como si fuera la gran novedad. Entonces, por eso también alzamos la voz en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque la secuela del asesinato de esas mujeres son muchos niños huérfanos, porque son esas mujeres las que sostienen ese hogar, ¿sí? Los mafiosos están en lo suyo, esas mujeres sostienen su hogar y esos niños se quedan huérfanos y esos niños se quedan evidentemente pauperizados, ¿sí? Entonces hay que poner también el foco en eso. Dentro de todo lo que tú manejas de cifras, de estadísticas, en este tiempo y que justamente mencionas en tiempos de pandemia, mujeres que se han quedado sin empleo, ¿cómo está el tema del suicidio? Que es otra de las agravantes que existe, precisamente ligado. Pandemia, falta de empleo y ahora pues entonces muchas personas, en cuanto a mujeres, de pronto hay una cifra general hombres-mujeres, pero en cuanto a mujeres, ¿hay alguna cuenta en relación a eso? Estuve tratando de encontrar la cifra de suicidios, pero no encontré una cifra actualizada al año 2022. En todo caso, eh, los casos, valga la redundancia, que sí conozco, que se han sucedido en este año, son aquellos en que precisamente por la falta de una política pública de salud adecuada en temas de eh, seguimiento a casos de personas que tienen, por ejemplo, depresión, ¿sí? Entonces se producen estos suicidios. En Quito, hace muy poco, en los últimos 30 días, 2 mujeres se tiraron de un puente, la una de edad avanzada y la otra muy joven. Y ambas presentaban cuadros fuertes de depresión, ¿sí? La otra, una mujer que vivía en un espacio pauperizado de la costa, le dio una depresión posparto ligada a la pobreza, ¿sí? Y murió con el recién nacido en la cama, ¿sí? El recién nacido sobrevivió, pero ella murió porque, pues, tuvo una sobredosis de medicamentos, ¿no? Entonces, existe también esa otra violencia hacia nosotros, las mujeres. Es esta falta de política pública de salud que producen los suicidios, ¿sí? Que producen los suicidios. Y las mujeres son de todas las edades. Y es absolutamente triste, injusto y por eso también es la lucha, sí. En temas de educación, al último año, a estos 2 últimos años, digamos que tiene que ver y ha decrecido, de hecho, enormemente la brecha que ha habido en temas de que antes pues se veía, los niños dejaban la escuela, no iban a la escuela ya por una condición precisamente por la necesidad de trabajar, entonces abandonaban la posibilidad de estudiar. En esta oportunidad, al no contar con herramientas que pudieran conectarse y hemos visto en muchas de las ocasiones, hemos visto cómo niños se han preocupado y han visto la manera de poder conectarse con la tecnología y poder ser parte de las clases virtuales que daban en pueblos, sobre todo, ¿no? Que
si ya en la ciudad es caótico, imagínate en las poblaciones más lejanas, que si antes no tenían escuela, pues ahora se olvidaron de que hay una palabra educación que es impartida por el Estado en este caso, ¿no? Que es una preocupación que debe tener constantemente el Estado. De hecho, los niños que tienen que retornar a las escuelas se encuentran con que las bancas están unas encima de otras, eso le ha caído telaraña y nadie se preocupó ni siquiera de mirar si es que estaban en condiciones para poder hacer el retorno. Entonces, dicho esto, y en estas circunstancias, la educación como la salud, que es de vital importancia para la salud en general de una persona, el decrecimiento de todo eso, cómo nos está afectando y qué vamos a tener de generación de aquí hacia un tiempo corto, mediano de 5 o 6 años, o sea, el retraso que está existiendo. Ese es un aspecto súper preocupante para el Ecuador, porque ya de hecho, antes de la pandemia, las cifras de niñas de las áreas urbano-marginales o de las áreas rurales que no estaban escolarizadas era muy alta. En general, los padres de estos contextos en mención deciden enviar a la escolarización a los niños varones, ¿sí? Y no a las niñas mujeres. Ahora, con la pandemia, 350,000 niños desertaron de la escolarización por los problemas de la conectividad, ¿sí? Entonces, esa cifra debe haber aumentado exponencialmente para las niñas, ¿sí? Es por eso que apenas 13 de cada 100 mujeres en el Ecuador tiene estudios de educación superior, ¿sí? ¿Eso qué hace? Eso hace que los empleos, ¿sí? Tal como funciona la política económica neoliberal, ¿no es cierto? Uh-huh. La tecnocracia y la meritocracia y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, los empleos se los dan a quienes tienen títulos de educación superior, ¿sí? Uh-huh. Que no en el 100% de los casos implica que ese empleado o esa empleada vaya a ser completamente experto en la materia, ¿sí? Hay una gran cantidad de gente que a través de la experiencia puede dominar cierta área laboral. Entonces, eso es más a nivel de cifras, es decir, las mujeres estamos accediendo a la educación superior en una cifra muy, muy baja. Además de eso, dentro de los estándares internacionales de evaluación, se considera hoy por hoy que la educación secundaria en el Ecuador es bastante deficiente, ¿sí? No es una educación de calidad y especialmente en los espacios pauperizados, la educación es de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque los profesores que pueden acceder ahí son profesores que no tienen estudios de especialización, son profesores mal pagados, explotados, son profesores que dan un profesor para varias edades de niños de varias edades, ¿sí? Cuando la costa se inunda, tú sabes que están nadando en el agua mientras dan la clase, más o menos. Entonces, en esas condiciones es como se recibe, como se educa a las niñas en el Ecuador. Y eso es lo que por lo que tenemos que seguir luchando y erradicar, porque solamente la educación nos puede dar las herramientas para que podamos exigir todos los derechos de los que estamos hablando, ¿sí? Es porque estamos informadas, las feministas, que exigimos derechos porque sabemos todo el componente que está detrás. Entonces, esta no escolarización evidentemente está ligada a una estrategia de mantener la pauperización, porque
conocido es que los tres más grandes negocios del mundo son las cárceles, la guerra y la pobreza, ¿sí? No le conviene al corporativismo salvaje, al capitalismo, al neoliberalismo, que la gente deje de ser pobre o que la gente esté informada, porque obviamente va a querer los derechos que merece, ¿sí? Y entonces, pues, el capitalismo deja de acumular su capital originario. Así funciona, lo sabemos. Ahora que Eso tú es lo que... hablas, claro, ahora que tú hablas de derechos y que se sigue permanentemente trabajando en pro de poder contar con esos derechos, sobre todo las mujeres, y es precisamente esta ley sobre el aborto, que es una de las cosas pues, que escandaliza a todo el mundo y se pone en una situación de tensión. Vemos que ya hay países que han logrado poder tener este avance que para otros a lo mejor no lo es una situación bastante difícil de manejar. Sin embargo, cuéntanos tú un poco que has estado dentro de también este seguimiento, cuéntanos qué significa en estos tiempos el hecho de que se pueda decidir una situación tan difícil como es el aborto. Claro que sí. Empecemos por dar cifras, ¿verdad? En el Ecuador, cada 4 minutos aborta una mujer, ¿sí? Y esos abortos, ¿sí? En una gran medida van a ser clandestinos. Y en esa clandestinidad van a morir niñas y mujeres, ¿sí? Porque no pueden acceder. O cuando han accedido, ya han habido por cientos mujeres judicializadas por abortar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también es la lucha por una ley justa, reparadora y sin plazos que permita un aborto libre, seguro, gratuito, ¿sí? Y legal en el Ecuador. En el Ecuador el aborto ya es legal en varias causales desde hace muchos años, ¿sí? Lo que necesitamos es que esos plazos que han estado en discusión en la Asamblea, ¿sí? Con informes de mayoría y minoría, ¿sí? Que esos informes, ahora que han pasado nuevamente al Ejecutivo, ¿sí? Lo que necesitamos hacer como feministas es seguir luchando porque muy probablemente el Ejecutivo va a vetar esas decisiones que acaba de tomar la Asamblea de las 18 semanas como el plazo, ¿no? La Coalición Nacional de Mujeres que viene estudiando la salud sexual y reproductiva y haciendo propuestas en base a estadísticas de estudio, en base de acompañar mujeres durante tantos años, ¿sí? De evaluar la situación realmente de cerca. Ellas han hecho propuestas contundentes, ¿no? Sólidas. Y lo que proponen es que no puede haber plazos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces una mujer adulta e informada no necesariamente el 100% de las veces está segura o tiene algún síntoma para saber que está embarazada, porque no todos los cuerpos funcionan de la misma manera, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de una mujer de 32 años, universitaria, que está permeada por temas de género, etcétera. No necesariamente ese cuerpo al 100% es seguro que vaya a reconocer que está embarazada, ¿sí? Muchísimo menos las niñas del ámbito, cualquier niña y sobre todo las niñas de los ámbitos pauperizados. Es decir, la mayoría de estas niñas no saben lo que les está pasando, ¿sí? Porque en primer lugar, no saben que lo que les está haciendo el agresor sexual de su abuelo, su padrastro, su hermano, su tío, su vecino, etcétera, no tienen idea que lo que les están haciendo es violentando sexualmente. Primero, esa noción no tienen, porque como vienen de un historial de haber visto eso en su prima, en su hermana, creen que es algo normal, en primer lugar. Luego,
no tienen idea, porque muchas de ellas ni siquiera han menstruado por primera vez, no tienen idea de si tienen o no tienen un retraso, no tienen esas nociones, ¿sí? Entonces, tener plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que se discute actualmente, es realmente infrahumano, ¿sí? Es poner en duda, cuando tú pones un plazo para el aborto de una niña violada, ¿sí? Estás poniendo en duda de que haya sido violada. Esa es la proporción. Y por eso es infrahumano. Entonces, esa tiene que seguir siendo la lucha. Y si es que el resultado del Ejecutivo es que va a vetar al menos de esas 18 semanas de plazo, tenemos que seguir luchando, desde luego. Estamos ya listas para luchar, siempre alzando la voz. Eso, Olga, querida. ¿Podríamos decir entonces que ser mujer en Ecuador es tener todo en contra? Al 100%. Por eso es que decimos que solo nos queda el feminismo, ¿sí? Porque llevamos décadas de gobiernos nefastos, cada uno más misógino que el otro, ¿sí? Ninguno ha entablado o ha emprendido una política pública de erradicación integral de las violencias hacia las niñas y mujeres, ¿sí? Cuando ha habido connatos de esas, de la articulación de esos programas, ¿no? De buenas a primeras se han quitado los presupuestos. Es decir, hubo un momento de los últimos años del gobierno correísta en el que ese presupuesto fue reducido en un 85%, ¿sí? De ese calibre era la misoginia de su gobierno, como fue la de Moreno, y como es actualmente la de Lazo, porque que él diga que va a entregar 24 millones para programas de erradicación, pero que paralelamente exprese el día que ganó las elecciones, que él y su esposa van a ser padres y madres, padre y madre de las niñas violadas y que se van a hacer cargo de sus criaturas, ¿sí? Implica justamente esa mirada súper patriarcal de la que necesitamos deshacernos desde siempre, ¿sí? Entonces, tenemos todo en contra en el Ecuador, ¿sí? Porque hemos hablado de lo que está pasando en la educación, en la salud, con el empleo, en cuestión de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué decir de la movilidad humana? ¿Sí? La movilidad humana que ya era bastante precaria, la condición de la gente emigrante, de las mujeres emigrantes en este país, con la pandemia se volvió bastante más, es mucho peor las circunstancias en las que viven actualmente. Y claro, recientemente, solo la lucha de la sociedad civil hizo que se quite, por ejemplo, dentro de las causales que esgrimió el municipio de Quito como causantes de la inseguridad, tuvo la estupidez de enlistar dentro de los causales la emigración, ¿sí? Es decir, catalogando porque sí a los emigrantes como delincuentes y causantes de la delincuencia, de la violencia, ¿sí? La sociedad civil hizo que eso sea retirado. Entonces, también las mujeres emigrantes tienen todo en contra. Y desde la sociedad civil existe esta mirada proterva, ¿no? De, por un lado, este macho impresentable promedio que sentado almorzando en la casa de la mamá arroz de cebada el lunes, va a colegir lo que dicen los patriarcas de su familia, de que todos los venezolanos son vagos, ¿sí? Pero cuando es la mujer venezolana la que le viene a dejar el pedido, ¿sí? Desde estos servicios motorizados, ¿no es cierto? Entonces lo que quiere es agredirle sexualmente, o de entrada lo hace, A eso se ven expuestas las mujeres que trabajan, por ejemplo, en estos servicios, ¿no?
tenemos también en contra el declararnos, el pronunciarnos feministas, ¿sí? Porque eso automáticamente conlleva una serie de estereotipos, de prejuicios, ¿sí? Que no los quiero enlistar porque eso es darle gusto al patriarcado. Es decir, nos ven, nos dicen esto, esto, otro, esto, otro, esto, otro, esto, otro, ¿sí? No lo voy a repetir. Lo que voy a decir cuando lo que pienso sobre eso es que pueden comerse mucha caca y punto. Sí, no hay que repetir, no hay que darles espacio a los machitos impresentables con sus discursos, simplemente hay que dejarlos morir en su insignificancia. Y precisamente porque tenemos todo en contra también en el ámbito de la política pública, porque vamos a suponer que de 100 mujeres que están en la política, van solamente a ser unas pocas las que realmente hagan la política pública desde la perspectiva de género con una transversalidad de todo lo que hemos hablado. Clase, raza, género, movilidad humana, sexualidad, ¿no? Muy pocas lo van a hacer, cuando de plano no son tan machistas o fascistas como los hombres. Es decir, en el último debate sobre la despenalización del aborto, ¿sí? Uno no puede creer que asambleístas que vienen de los pueblos y nacionalidades, de los pueblos originarios, voten en contra cuando las tasas de agresión sexual en estos ámbitos, ¿sí? de la ruralidad y de los pueblos originarios es enorme, es altísima, ¿sí? Uno no puede creer que esas asambleístas voten en contra. Entonces, pero también está el otro lado, ¿no? Está el otro lado de que uno piensa que esta mujer que está en la política pública y que es informada, que tiene estudios, que tiene experiencia, que tiene una vida cosmopolita, que podría ser un referente del feminismo contemporáneo para que la gente se motive, las mujeres le sigan y queramos realmente exigir nuestros derechos, ¿no? Lo que vemos es un vestido avaluado en $300,000, lleno de perlas. Para mí, cada una de esas perlas de ese vestido de novia es un escupitajo en la cara de los pescadores, ¿sí? Que viven en unas condiciones súper precarias en la costa, ¿sí? Entonces, es lo uno y lo otro. No sabes hacia dónde. Entonces, nuevamente, como tenemos todo en contra, solo nos queda el feminismo, Olga querida. Exactamente, es lo que siempre he escuchado y por eso te sigo realmente y me inspiras mucho en torno a la lucha que vienes realizando, el acompañamiento sobre todo que haces a muchas mujeres en torno a sus situaciones que son bastante difíciles de manejar en un momento determinado, sobre todo porque la gente, como tú decías en algún momento, siempre pone en tela de duda el que si es verdad o no que le pasó tal o cual circunstancia, más aún cuando son agresiones sexuales. Y eso es realmente doloroso porque desde ahí pues ya prácticamente hay una agresión y una revictimización precisamente a las mujeres que tienen, que te dan la libertad y con toda la libertad pues también buscan, ¿no? La ayuda de otras personas. Pero todo esto que vemos en el Ecuador frente al mundo también es una situación bastante compleja. Cada uno en sus espacios está librando batallas, está haciendo cosas, se está moviendo y también nos inspira en un momento determinado. Pero si hablamos de Latinoamérica o del resto del mundo, precisamente ahora, en estos tiempos, en donde una de las cosas
que va a traer consigo mucha más violencia en contra de las mujeres es precisamente la guerra, ¿no? La guerra y esa necesidad en este momento, las mujeres, claro, muchas regresaron o se quedaron para continuar desde sus propias trincheras para tratar de liberar la guerra, que es el objetivo. Sin embargo, detrás de todo eso hay muchas situaciones violentas que van enfrentando. Vemos fotografías de mujeres con sus hijos que se quedan y que caminan unas largas carreteras para llegar a algún sitio, en donde no se está diciendo mucho en torno a las discriminaciones que también existen, porque no en todos los países todas las personas son acogidas de la mejor manera, y entre esas, obviamente, mujeres, cuando hablamos de razas, cuando hablamos de religión, o de la manera que cada uno se comporta dentro de su espacio. Entonces, esto pues originando este movimiento migratorio, he visto, y creo que muchas de las personas que estamos precisamente escuchando, hemos visto que todas llegan a un punto, reciben comida, pero ¿qué pasa en torno a eso que está ahí tendido en el piso, un lugar donde duermen? Pero incluso me acuerdo que en algún momento tú hiciste una campaña cuando hubo el terremoto, y este tema que también es bastante crítico a la hora de las personas quedarse sin hogar y tener que ir a albergues donde también sufren esos efectos en el caso de la guerra, pues el tema guerra, y cuando son los temas también como en el caso del terremoto, hay esa violencia hacia las mujeres en torno a esos espacios lúgubres que se crean y que nadie los está realmente viviendo, sino precisamente quienes están en ese sitio. Cuéntanos un poco, yo sé que es bastante extenso, pero al menos, ¿cómo has visto todos estos movimientos y estas situaciones que se han generado en estos últimos tiempos? Vamos por partes. Sí, muchas cosas. La guerra de los siglos XX y XXI, pero sobre todo la del XXI, es una guerra racista, evidentemente. ¿Por qué? Porque el mundo en este momento está haciendo lo que hace este borreguismo de la globalización y de las redes sociales, de dividir todo en blanco y negro, ¿sí? En bueno y malo, en el diablo y el ángel, ¿sí? Sin preocuparse de realmente empaparse del contexto histórico. Entonces, este es el momento en que Rusia es el demonio y Ucrania son los pobrecitos, ¿no? Entonces, hay detrás de todo eso todo un contexto histórico que analizar, en el que siempre va a salir perdiendo, como en toda guerra, la sociedad civil, ¿sí? A los poderosos, a los dueños de las armas, ¿sí? Les importa un cacahuate la sociedad civil. Lo que les importa es exhibir su poder, ¿sí? Y ese poder ni siquiera es al 100% de ellos. Es decir, el poder de Putin no es al 100% de Putin, ni el poder de Biden no es de Estados Unidos, no tiene el poder de Estados Unidos al 100%, porque quienes manejan el mundo, como lo sabemos, son los dueños de las grandes corporaciones, ¿sí? En este caso de la guerra que estamos viviendo ahora, son los dueños de los gasoductos, ¿no? Entonces, estas grandes corporaciones son los jefes, son los que mandan y son los que saben cuánto tienen que aflojar o no y les dan las directrices a estas grandes cabezas que dirigen estos dos potencias mundiales, ¿no es cierto? Así ha sido desde hace muchísimos años. Además, que tal como sucede en un contexto tan diminuto como el Ecuador, que para el resto del mundo es una línea imaginaria, en
en los países que son muy grandes y son potencias mundiales sucede lo mismo, es decir, mientras al mundo mediáticamente le presentan este conflicto y que se dicen barbaridades del uno al otro, en realidad, detrás de bastidores, sus asesores o entre ellos mismos están negociando, ¿sí? Siempre ha sido así y lo están haciendo, ¿sí? Pero precisamente algo que alimenta y distrae es lo mediático, ¿sí? Y los medios de comunicación en ese sentido, cuando no son responsables como el costanero y críticos, sino son así de masa, ¿no? Entonces sirven de distractores. Y dentro de esa distracción, lo que hacen en esta guerra de Ucrania y Rusia es poner a los ucranianos con una cara de, es que ellos sí son europeos, ¿sí? Y los rusos, son otra cosa, ¿sí? Esa es ya una consideración racista, ¿sí? La otra consideración racista es que el foco de los medios de comunicación y de la humanidad entera está en que como si solo en este momento hubiese guerra, ¿sí? Cuando tenemos años de años la guerra de Palestina, la guerra de Siria, ¿sí? Uh-huh. Es decir, todo en el Medio Oriente no ha cesado la guerra, ¿sí? Los sirios, los palestinos se siguen muriendo todos los días y es como que no es con nosotros. Ahora, en lo que tiene que ver con las mujeres y el racismo y estas miradas, ¿sí? Es, por ejemplo, que los medios de comunicación y las redes sociales se preocupan de difundir las imágenes de estas ucranianas rubias, de ojos claros, envueltas en la bandera, en plena plaza de Ucrania, ¿sí? En un sentido de liberación y de patriotismo. Ese es, en primer lugar, esas mujeres no se están en realidad liberando de nada. Esas mujeres son mujeres con privilegios, son mujeres que han podido escapar, que pueden estar tomándose fotos en la plaza. No es una crítica a ellas, evidentemente, solamente es una contextualización. ¿Quién soy yo para hacer una crítica a estas mujeres? Es una contextualización. Porque los que los medios no van a mostrar es lo que hacen realmente las mujeres en el campo de batalla, ¿sí? No son precisamente glamorosas, guapas, con pupera y envueltas en la bandera en la vía pública, no. Si vemos, por ejemplo, las fotos del combate de Donbass, ¿sí? Son mujeres que están vestidas de soldados, con armas, durmiendo en catres, en unas cuevas, ¿no es cierto? Eso es el cuartel de, claro, digamos, improvisado en Donbass, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces esas connotaciones, esas nociones, consideraciones, no hacen los medios de comunicación ni la sociedad civil. ¿Quién las hace? El feminismo, ¿sí? Nosotras estamos preocupadas de decir, la guerra es racista, la guerra no tiene estas consideraciones fuertes de movilidad humana, de género, ¿sí? Es racista. Y también la otra cosa que acarrea es este problema de que precisamente los medios enfocan a la mujer, y eso es algo sobre lo que hoy precisamente 8 de marzo hay que alzar muchísimo la voz. Aparte de difundir las imágenes de estas ucranianas tipo Femen, ¿no? Así, esta liberación blanca, estas feministas blancas, ¿no? Lo que hacen es contrastar con la otra única mirada que tienen de la mujer. Es decir, es la mujer vieja, mártir, que está casi llorando, que no tiene que comer, o es la mujer arrastrando maletas y todo. Uh-huh. No estoy relativizando eso, para nada. Desde luego que esas escenas son absolutamente dolorosas y que suceden y que no deberían suceder. Pero sí es esta
imagen de eso es la mujer, eso es todo lo que es la mujer. ¿Sí? ¿Es la mujer doliente o es la mujer guapa con la bandera? No es la mujer de Donbass. ¿Quiénes documentan lo que está pasando con las mujeres guerreras que están con los fusiles y en los cuarteles y en esto? Las feministas hacen esos reportajes, ¿sí? Los medios de comunicación masivos no. Entonces, esa mirada revictimizante, ¿sí? de las mujeres. Si las mujeres venimos sosteniendo el mundo desde tiempos inmemoriales, seguro que en este momento son las mujeres las que están ahí curando a los perros, limpiando a los niños, preparando comida, sí, como hemos hecho desde tiempos inmemoriales, sí. Y es durísimo y no debería estar pasando, pero ahí está la fuerza, ¿sí? Y no debería ser así. A mí lo que me encantaría es que manden todo al carajo y se retiren y se larguen y dejen a todos a ver qué les pasa y cómo se las arreglan. Me encantaría. O sea, yo no soy, soy cero fanática de la resiliencia y somos fuertes y no sé qué, ¿hasta qué horas, pues? Los días nos insultan, nos matan, nos violan y tenemos que encima seguir siendo fuertes para seguirles limpiando la nariz. No, ya, o sea, me encantaría, por eso te digo que venga el meteorito, nos extermine, que las mujeres ucranianas se retiren y digan a la miércoles todo y ahí se quedan. Eso me encantaría. Sí. La verdad es que sí, sería bastante interesante no solamente en Ucrania y en la guerra, sino en todos los contextos que se hiciera eso finalmente. A ver qué tanto realmente es lo que significa o no el hecho de estar y ser parte de la sociedad. Ahora, y como para ir terminando este diálogo que de hecho es súper interesante y que abre muchas ideas en torno a lo que está ocurriendo y sobre todo que una vez más volverlo a recalcar de que no queremos rosas. Las rosas es lo que simboliza la vida. Sin embargo, estamos hablando de que las mujeres están muriendo en diferentes contextos. Entonces, hay que evitar más bien hacer esos chistes machistas, sexistas, que es lo que también origina, ¿no? Todos estos acontecimientos, que es lo que primero salta, porque como las redes sociales son quién me sigue más en torno a las situaciones que van ocurriendo en el mundo. Entonces, dinos qué estrategias desde el feminismo nosotros podemos, como mujeres y las mujeres que nos están escuchando y los hombres también, que quieran ser parte y apuntalar también este trabajo que venimos realizando para que las mujeres seamos autónomas, libres y soberanas definitivamente. Ok. En primer lugar, dejar de decir que nos tenemos que empoderar. El discurso del empoderamiento y la resiliencia son dos discursos neoliberales peligrosísimos, ¿sí? Porque de lo que te están hablando es de que puedas acceder, por ejemplo, en este gobierno que lo insiste 24 horas al día, en que te den préstamos para endeudarte, para que emprendas tu negocio, ¿sí? Y hacerte parte del corporativismo. Así que ojo con eso. Sí, no queremos empoderarnos. Frente al poder no te empoderas, te rebelas, ¿sí? Es decir, el patriarcado y el capitalismo se tienen que caer juntos, porque los dos son los que han destrozado nuestras vidas y siguen destrozando nuestras vidas. Entonces, frente al poder no te empoderas, te rebelas, ¿sí? Frente a las adversidades, está suave de decir es que soy fuerte, es que soy resiliente, es que voy a salir adelante. Si tienes que alzar la voz para decir basta, todas las veces que sea necesario tienes que decir basta, ¿sí? No te aguantes absolutamente nada por tus hijos, por tu carrera, por tu bienestar, por el que dirán, porque, etcétera, ¿sí? Siempre hay que desobedecer, siempre hay la posibilidad de desobedecer y decir basta, ¿sí? Porque además es
es que eso hacían, ¿cómo es? Las feministas de ahora son unas locas que quieren romper y quemar todo. Te invito a quien me esté escuchando que por favor no repitan eso porque hacen papelón. Vayan y empápense históricamente de cómo fueron las luchas de las primeras feministas. Ellas quemaron, rompieron, destrozaron, chillaron, gritaron, patalearon y consiguieron los derechos que hoy tú tienes, ¿sí? Entonces hay que dejar de hacer esas cosas. Hay que hablarles a los hijos varones, ¿sí? De las nuevas masculinidades y de que tienen que, como es, revisar lo que son sus privilegios, ¿sí? Replantearse sus privilegios, es decir, por ser varones tienen muchos privilegios, entonces tienen que hablarles de que esa masculinidad tiene que ser llevada desde solamente la empatía, el respeto, ¿sí? Por la mujer, solo porque es un ser humano con los mismos derechos, ¿sí? Y entre mujeres tenemos que también como estrategia a 2022 reconocer que lo que vivimos es en un mundo de feminismos. No hay un feminismo, hay feminismos, hay varias luchas feministas. Hay la lucha negra, la lucha de clases, la lucha de raza, la lucha de movilidad, la lucha de diversidad de sexo genérica, la lucha de la inclusión de las neurodivergencias o discapacidades. Todas esas luchas, hay todos esos feminismos, no hay uno solo, ¿sí? Y no hay una voz cantante, ¿sí? Como dice una psicoanalista chilena que en este momento se me escapa el nombre, no hay un Che Guevara del feminismo, ni tiene que haber, ¿sí? Las feministas contemporáneas estamos tratando de erradicar totalmente esa representación, esa necesidad de tener razón, esa necesidad de yo tengo la verdad última, ¿sí? Todo lo contrario, queremos escuchar la voz de todas, ¿sí? Tenemos que entre todas darnos la mano, levantarnos entre todas, ayudarnos entre todas, dejarnos de criticarnos entre nosotras, ¿sí? De que cuando nos damos, salimos de la reunión o damos la espalda, entre nosotros estamos criticando. ¿A qué mujeres debemos criticar y ser implacables? Aquellas funcionarias públicas que son nuestras empleadas como ecuatorianos y ecuatorianas y que están al servicio del pueblo y que les pagamos el sueldo con nuestro dinero, ¿sí? Y que tienen que cumplir con, eh, con su deber de funcionarias públicas, tal como les criticamos a los hombres funcionarios públicos, de la misma manera, ¿sí? Cuando su labor como tales es nefasta, hay que ser implacables, aunque tengan una biología femenina. Porque, por supuesto, como de sobra sabemos, una biología femenina no garantiza el feminismo, ¿sí? Claro. Igual que no todo pene está en el cuerpo de un machista. Desde luego que no. Desde luego que no. Esas son las cosas que... Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos, esas son las invitaciones que hace Malcriada Total Producciones para luchar contra la violencia en las mujeres y sobre todo, recordar que hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer trabajadora, ¿sí? En el que efectivamente no necesitamos rosas, mucho menos rosas de exportación en el Ecuador, que se crían en invernaderos donde ponen químicos que le producen cáncer a las mujeres. Y eso a mí me consta de primera mano porque una amiga mía, Victoria Ipiales Cacuango, murió porque trabajó muchos años en un invernadero de Tabacundo, ¿sí? Yo me crié con ella y ella murió así, respirando esos químicos. Entonces no queremos rosas. Lo que queremos es que cuando tienen que callarse la boca, se callen, ¿sí? Y cuando tienen que ser aliados, sean aliados
sensibles e inteligentes. No es difícil, es cuestión de ir a leer nomás, de informarse y de escuchar. ¿Sí? Eso, mi Olga querida. Excelente, mi querida María Belén. La verdad es que siempre conversar contigo, toda esa sapiencia, esa sabiduría que has ido cultivando durante todo este tiempo, a mí me encanta, me llena y efectivamente es importante decir, no estamos celebrando nada, porque celebrar, recuerdo lo que dice la RAE, es un acto festivo que se celebrar algo que se merece. Aquí no estamos haciendo todavía nada, estamos en la solo mera idea de querer hacer y de verdad poder concretar. Yo creo que el día en que efectivamente podamos juntos, todos, avanzar en este proceso es cuando pudiéramos nosotros decir, bueno, esta lucha la celebramos juntos, porque efectivamente la hemos podido lograr y conseguir. Así que yo te quiero agradecer una vez más por estar conversando a través del periódico El Costanero y bueno, esta nueva fase, esta nueva faceta que tiene y efectivamente es por donde queremos seguir trabajando, dialogando, conversando, tener una comunicación al alcance de todos, donde también puedan quienes se unen con nosotros hablar y decir qué es lo que piensan, qué es lo que también aspiran y qué es lo que podemos también juntos ir construyendo, porque eso se trata la comunicación, es el poder hablar y también poder recibir de parte de quienes escuchan sus apreciaciones en torno a nuestras conversaciones. Así que este ha sido nuestro primer live a través de Instagram, donde tanto nuestra invitada como yo hemos aprendido a conectarnos. Así es. Nueva conexión. En lo particular, a mí es la primera vez que me hacen una entrevista en Instagram Live. Me han hecho en Zoom o en Facebook Live, pero no por esta vía. Así que bueno, ya aprendimos. Soy yo quien tiene que agradecerte siempre de partir contigo y tu público. Es un gusto enorme. Y a quienes nos escuchan, lo que les invito es a seguirme en mi Facebook, María Belén Moncayo, porque en mi Instagram de Malcriada Total Producciones realmente es poca la producción a nivel activismo que hago, ¿sí? No es básicamente imágenes y cosas un poco personales, pero sobre todo es en Facebook donde pues hago mis planteamientos críticos y activistas referidos al feminismo que yo propongo, que es el de la expansión de la conciencia. Y sin más, pues te dejo un abrazo grande, Olga querida, y ya Muchísimas gracias. Así es, mi querida. Así es, mi querida María Belén, y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hasta este momento, 9:50 de la noche, escuchándonos, dialogando en esta noche del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que a todos ustedes muchas gracias y ya estaremos próximamente en otro encuentro a través de este mismo medio. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Chao.